Buen día, profe. Bueno, vamos a arrancar con lo que tenemos que ver hoy. Bien, bueno, vamos a ver hoy entonces extremos condicionados. Em, ¿Por qué decimos que son extremos condicionados? Si nosotros tenemos una función z de dos variables, por ejemplo, puede ser de dos variables, puede ser de más, esta función o los extremos de esta función van a estar condicionados por una función condicionante, una función condición. Fíjense en el gráfico, si esta es nuestra función de dos variables, esta función z, esta superficie, y esta función está condicionada, por ejemplo, en este caso, bueno, es un plano, fíjense, esta función condición sería un plano. La intersección entre esas, vamos a tener una intersección entre esas dos superficies que nos va a generar esta curva de intersección. Y lo que nosotros vamos a estar buscando entonces es el extremo de esa función z, pero que está condicionado por, en este caso, por este plano, es decir, que ese extremo se encuentra sobre esa intersección que tenemos entre las dos funciones. Nosotros, bueno, normalmente este tipo de ejercicios o extremos condicionados los vemos en problemas de optimización. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Bien, entonces como les decía, lo que nosotros vamos a tratar es de encontrar los extremos de esta función z, donde sus variables están sujetas a la restricción. Obviamente el punto que nosotros encontremos, o los puntos que encontremos, deben pertenecer tanto al dominio de esa función principal y a la función condición. ¿Qué es lo que nosotros usamos? O sea, hay un método práctico para resolver este tipo de ejercicios, pero muchas veces no es efectivo o es un poco más complicado. Eh, Creo que ustedes con el profe vieron las situaciones en las que pueden tener cuando trabajan con el método práctico. Entonces lo que vamos a utilizar es el multiplicador de Lagrange. Vamos a plantear la función auxiliar de Lagrange. Esta función va a ser igual a la función principal, que en este caso era una función de dos variables, x e y, más lambda, que es el multiplicador de Lagrange, por la función condición. La función condición que siempre va a estar igualada a cero. Entonces, la función, en este caso, la función auxiliar de Lagrange va a tener como variables tanto x, y lambda, que es el multiplicador de Lagrange. Es un operador que vamos a utilizar para poder resolver. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A partir de esta función auxiliar, lo primero que vamos a hacer es plantear la condición necesaria. ¿Se acuerdan? Como habíamos visto la semana pasada, la condición necesaria entonces
para que existan extremos, la condición necesaria es que se anulen las derivadas de primer orden. Entonces, lo que vamos a hacer es derivar a la función auxiliar de Lagrange con respecto a todas sus variables, por ejemplo, en este caso, con las variables x y lambda, y vamos a obtener un sistema de ecuaciones. A partir de ese sistema nosotros vamos a encontrar los puntos críticos. La condición suficiente, ¿se acuerdan también que la semana pasada en varias oportunidades yo les recalcaba que en realidad lo que nosotros buscábamos a partir del hessiano y el signo de la derivada segunda, lo que estábamos observando ahí era el signo del diferencial de segundo orden, pero cuando trabajábamos en extremos relativos no podíamos saber cómo podía ser el diferencial de x o el diferencial de y, por eso para los métodos prácticos se utiliza el hessiano y la derivada de segundo orden. Acá podemos utilizar el diferencial de segundo orden como condición suficiente porque vamos a ver que podemos encontrar el diferencial de x o diferencial de y a partir de la función condición, o se pueden presentar diferentes situaciones donde nosotros, por ejemplo, va a depender más que nada a lo mejor del signo del multiplicador. Ya lo vamos a ver. Entonces, una de las maneras que tenemos como condición suficiente es directamente analizar el signo del diferencial del segundo orden. Cuando es menor que 0 vamos a tener un máximo condicionado y cuando es mayor a 0 vamos a tener un mínimo condicionado. Otra manera es el hessiano orlado. El hessiano es utilizado en este tipo de problemas de optimización. Es como una variante del hessiano que vimos la semana pasada. Lo que cambia, fíjense, es que vamos a tener una columna y una fila donde vamos a tener las derivadas de la función condición. Cuando el hessiano, a diferencia del diferencial, es mayor a 0, vamos a tener un máximo condicionado y cuando es menor que 0 tenemos un mínimo condicionado. Y otra manera práctica que es una manera más rápida para definir, solamente que cuando tenemos un solo punto crítico es un poco más complejo, hay que analizar otras cosas, es situar los extremos, es decir, una vez que nosotros tenemos esos puntos críticos, los valoramos, los situamos y vamos a ver de acuerdo a, si por ejemplo tenemos dos puntos críticos, cuál de ellos, por ejemplo, tiene un valor de z mayor o sería un máximo y el que tenga el z más bajo va a ser un mínimo. Entonces estas son diferentes maneras en las que nosotros podemos resolver la condición suficiente. Bien, vamos a empezar con un ejercicio. Si tenemos que encontrar los extremos de esta función z igual a 6 menos 4x menos 3y, que está condicionada por la función x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Entonces, como decíamos recién, vamos primero a identificar cuál es la función principal. La función principal nos dice que encontremos los extremos de esta función, o sea que esta va a ser nuestra función principal, 6 menos 4x menos 3y, y que está condicionado por esta función, x cuadrado más y cuadrado igual a 1, o sea que esta función va a ser nuestra función condición. Este 1 lo vamos a despejar y vamos a dejarlo igualado a 0, como tiene que ser la función condición. Por último, planteamos la función auxiliar de Lagrange, es decir, vamos a poner la función principal, 6 menos 4x menos 3y, más el multiplicador por la función condición. Una vez que nosotros tenemos planteada la función auxiliar, vamos a empezar con la condición necesaria, es decir, encontrar las derivadas de esa función con respecto a sus variables, en este caso con respecto a x, con respecto a y, con respecto a lambda. Cuando derivemos con respecto a x, tenemos que derivar todo esto con respecto a x, y nos va a quedar menos 4 más 2x lambda, es decir, yo lambda puedo distribuirlo entre cada uno de estos términos, y solamente este primer término va a ser el único que tiene la variable x, o sea que vamos a tener 2x lambda. Igualamos a 0.
Derivamos después con respecto a y, vamos a tener menos 3 más 2y por lambda igual a 0. Y cuando derivemos con respecto al multiplicador, vamos a tener la función condición, es decir, x cuadrado más y cuadrado menos 1 igual a 0. Tenemos que resolver este sistema. Podemos despejar de la primera ecuación y de la segunda, podemos despejar lambda de las dos. De la primera la despejamos y nos va a quedar igual a 2 sobre x, y de la segunda cuando despejemos nos va a quedar 3 sobre 2y. Estas dos, como tenemos lambda, los podemos igualar. Cuando nosotros igualemos, nos va a quedar 2 sobre x igual a 3 sobre 2y. Entonces, vamos a tener, podemos acá despejar de nuevo, podemos despejar, por ejemplo, la x, podemos pasarla de este lado. 2y podemos pasarlo de este lado y el 3 también, todo multiplicando y dividiendo, y podemos despejar cualquiera de las dos variables, o x o y, para tener una expresión en función, una es variable en función de la otra. Entonces podemos despejar y tener que x igual a 4/3 de y. Ahora, con esto que nosotros hallamos, vamos a reemplazar en esta tercera ecuación. Reemplazo, por ejemplo, la x, reemplazo por 4/3 de y, entonces vamos a tener 4/3 de y al cuadrado más y cuadrado menos 1 igual a 0. Entonces, ahora solamente tengo esta ecuación con una sola variable y voy a poder encontrar esos valores. Vamos a tener acá 25 novenos de y cuadrado, ¿sí? Cuando nosotros sumemos 16 novenos más 1, nos da 25 novenos de y cuadrado. Este menos 1 podemos pasarlo hacia el otro lado sumando, y ahora sí podemos despejar y, es decir, vamos a pasar este 9 multiplicando, el 25 dividiendo, la raíz cuadrada de esa expresión, o sea, de 9 sobre 25, nos va a quedar más menos 3/5. Entonces ahí tenemos los dos valores de y. Ahora, cuando encontramos estos dos valores de y, reemplazamos en esta ecuación donde ya teníamos despejado x, reemplazamos y vamos a tener, cuando y es igual a 3/5, si yo reemplazo voy a tener que x es 4/5. Si y es igual a menos 3/5, entonces x es menos 4/5. Y de esa manera tenemos los dos puntos críticos. Bien, y condición suficiente. Habíamos visto que teníamos diferentes maneras de analizar la condición suficiente. Una de ellas, que era la más, por ahí la más simple, es a partir de estos puntos, reemplazamos en la función. Cuando nosotros reemplazamos en la función, vamos a tener, reemplazamos la x por 4/5, reemplazamos a y por 3/5 y nos va a dar que es 1. Si reemplazamos con el otro punto, con menos 4/5 menos 3/5, vamos a tener que z es igual a 11. Entonces, como este valor es mayor, entonces en ese punto 2, menos 4/5 menos 3/5, 11, vamos a tener un máximo, y y en el otro punto vamos a tener un mínimo. Si nosotros analizamos gráficamente, fíjense, z es este plano que tenemos acá, y x cuadrado más y cuadrado igual a 1 es este cilindro de radio 1. La intersección que se genera entre esas dos funciones es esta curva, y esa curva tiene un mínimo en el punto menos 4/5, menos 3/5, un mínimo en 4/5, 3/5, 1, y un máximo en menos 4/5, menos 3/5, 11. Entonces, esta es una manera. Fíjense, cuando tenemos dos puntos es bastante fácil poder determinar a qué corresponde, cuál es un máximo, cuál es un mínimo. Pero también, como les decía, tenemos otras maneras. Las vamos a poner las vamos a ver para
para ver cómo sería, cómo se Perdón, profe, resolverían. Sí, ¿vuelvo? ¿por qué, Sí, sí, por qué se da cuenta que el 11 es un máximo y el 1 es un mínimo? ¿Porque uno es porque, más grande que otro? claro, porque el 11 es más alto, o sea, vos estás en una altura más alta, si estás en el espacio, tenés un Z mayor, ¿se entiende? Ah, o sea, con la condición suficiente en la situación de la extremo, sería si uno es más grande que otro, bueno, ahí vamos a encontrar el máximo y el mínimo. No pueden ser los dos iguales. No, 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 porque en realidad se están, o sea, está condicionado por esa función condición. Gracias. Profe, Sí. o sea que en este caso no importaría el signo que nos dé, sino cuán grande es el valor para determinar cuál es máximo y cuál es mínimo. En este caso sí, porque nosotros estamos condicionados, o sea, estamos buscando sobre una curva, en realidad, es una intersección, no es como cuando en extremos relativos nosotros a lo mejor teníamos más puntos, o sea, em, lo vamos a ver ahora, para que ustedes lo comprendan, fíjense que vamos a llegar a lo mismo. Cuando veamos, ¿se acuerdan que nosotros la semana pasada hablábamos siempre del signo del diferencial? Y el signo del diferencial en extremos relativos lo encontrábamos a partir del hessiano y el signo de la derivada segunda. Acá, como nosotros ya tenemos una función condicionante, podemos utilizar el diferencial. No es necesario que recurramos a, a ese método práctico que utilizábamos para extremos relativos, porque la función, a partir de la función condición yo ya puedo encontrar un diferencial de x y de y. Es más, porque en realidad lo que estamos encontrando es una curva de intersección sobre esas dos superficies. Entonces es como podemos a partir de la condición encontrar eso que nos faltaba cuando trabajábamos con relativos. Estos puntos que nosotros encontramos acá son extremos y entonces si nosotros los analizamos, digamos, analizamos el signo, no el signo, la diferencia que tienen en Z, podemos definir cuál es cuál. La semana pasada, cuando hablábamos del diferencial, decíamos si era, cuando era mayor a cero, ¿se acuerdan? Cuando teníamos que era mayor a cero, íbamos a tener un mínimo y cuando era menor que cero teníamos un máximo. Para definir si era mayor o menor usábamos el hessiano más el signo de la derivada segunda, porque no podíamos encontrar el diferencial de x y el diferencial de y. Ahora que nosotros tenemos una condición, o sea, que esa superficie no es los extremos de esa sola superficie, sino que está condicionada por otra que genera una intersección de esos dominios. Entonces, ahora sí es más fácil utilizar el diferencial y van a ver que usando el diferencial vamos a llegar a exactamente la misma conclusión que llegamos recién. Pero, ¿qué les decía recién? Si nosotros situarlo en el espacio, como vimos recién, para ver si es un máximo o un mínimo, es más fácil cuando tenemos dos puntos. Ya van a ver después en otro ejemplo, cuando tenemos un solo punto, ya tenemos que analizar los puntos de las cercanías. Por eso es más simple a lo mejor de trabajar con lo más fácil para trabajar estas tres opciones es el hessiano. El hessiano orlado, no es el mismo hessiano que vimos la semana pasada. Pero quería mostrarle con las tres formas para que vean que siempre vamos a llegar a lo mismo, a la misma conclusión, digamos. Bueno, entonces el diferencial de segundo orden, en este caso el diferencial para esta función, para una función que tiene dos variables en realidad, vamos a tener la derivada segunda con respecto a x dos veces, diferencial de x, más 2, la derivada cruzada, diferencial de x, diferencial de y, más la derivada segunda con respecto a y dos veces, diferencial de y cuadrado.
¿Qué tenemos que hacer? Encontrar las derivadas, o sea, volver a derivar. Lo que derivamos con respecto a x, volvemos a derivar, y cuando volvemos a derivar, bueno, está en la firmina anterior. Si yo vuelvo a derivar, vamos para atrás para no confundir. Acá, si yo a esto lo vuelvo a derivar con respecto a x, me va a quedar 2 lambda. Si a esto lo vuelvo a derivar con respecto a y, me va a quedar 2 lambda. Si a cualquiera de estos dos lo derivo con respecto a la otra variable, me va a quedar 0, que esa sería la derivada cruzada. Entonces, reemplazo la derivada segunda con respecto a x, me va a quedar 2 lambda por diferencial de x cuadrado, más 2 por la derivada cruzada, que es 0, o sea que todo este término se me anula, más la derivada con respecto a y, me va a quedar 2 lambda diferencial de y cuadrado. Si yo a esta expresión, este término se me anula, me queda esta ecuación, me queda 2 lambda diferencial de x cuadrado más 2 lambda diferencial de y. Si yo a esto saco factor común 2y, me va a quedar diferencial de x cuadrado más diferencial de y cuadrado. Todo esto, el diferencial de x cuadrado, o sea, todo este factor, sin importar cuánto sea diferencial de x o diferencial de y, todo esto va a ser positivo, ¿sí? Porque están elevado al cuadrado. ¿Nosotros qué buscamos ahora? El signo. Siempre vamos a buscar el signo de ese diferencial, si es mayor o si es menor. Entonces, esto va a ser siempre positivo. Obviamente, el 2 es una constante positiva. ¿Quién me va a dirigir el signo del diferencial? Es el multiplicador. Entonces, si yo volvemos donde habíamos despejado a lambda, podemos encontrar cuánto vale lambda para cada uno de esos puntos que encontramos. Por ejemplo, en la ecuación 1 o la 2, cualquiera de las dos podía ser que reemplacemos. En este caso usé la 1, lambda era 2 sobre x. Los puntos críticos, uno de esos puntos era 4 quintos y 3 quintos. Si yo reemplazo con ese punto, reemplazo acá, o sea, reemplazo a la x por 4 quintos, me va a quedar que lambda es 5 medios. Entonces, como lambda es positivo, vamos con el otro punto. Si reemplazo a la x por menos 4 quintos, me da menos 5 medios. En este caso, tengo lambda es positivo. Entonces, si yo tengo un valor positivo por un positivo por un positivo, el diferencial es positivo. Como es mayor a 0, entonces vamos a tener que tenemos un mínimo condicionado. Para este otro punto es negativo, entonces tengo un valor que es positivo. Todo este factor que es positivo por uno negativo me va a quedar negativo. Entonces el diferencial sería negativo. Como es menor que 0, entonces en ese punto lo que tengo es un máximo. Este valor en Z es el que buscamos recién, obviamente. O sea, ya está, como ya lo tenía, bueno, ya lo situamos en el espacio. Profe, Sí. buen día, creo que al principio eso, que sea positivo, que sea negativo, lo puso al revés, no sé si lo puede ver, me parece que sí. A ver, vamos, puede ser. A ver. Vamos para atrás. Cuando es máximo es un mínimo, y cuando es positivo es un mínimo, y cuando es negativo es un máximo. Mayor a 0. Está igual. Disculpe. No, puede pasar que por ahí haya estado al revés el signo. Puede pasar, puede pasar. Bueno. ¿Y cuál era la otra? Otra manera en la que podíamos resolver. Esta por ahí es la más simple en realidad, que no tenemos que estar analizando tanto. Fíjense que no es que tenemos que hacer tanto, es más directo. El Hessiano Orlado, entonces, como les decía recién, tenemos una columna y una fila que corresponde con las derivadas. Esto es exactamente igual a lo que veíamos la semana pasada, solamente que le agregamos la fila y la columna para la condición, las derivadas de la función condición. Bueno, las derivadas con respecto a x 2 veces la buscamos antes, la analizamos antes, que es 2 lambda. Con respecto a y también es 2 lambda. Las cruzadas son 0. Y la función condición, ¿se acuerdan que la función condición era
x cuadrado más y cuadrado menos 1 igual a 0. O sea que la derivada de esa función con respecto a x va a ser 2x y la derivada con respecto a y es 2y. Entonces tenemos acá un determinante de 3 por 3 que por la regla de Sarrus nosotros podemos resolverlo. Vamos a poner acá por las dudas que no se acuerden. 2 lambda, 0, 2x, 0, 2 lambda, 2y, 2x, 2y y 0. Bueno, también lo podría haber hecho para abajo, que es lo mismo. 2x, 0, 2 lambda, 2y, 2x, 2y y 0. Entonces, si nosotros comenzamos, fíjense, con esta, vamos con las principales, vamos a tener 0, 0, 0, menos, con las secundarias que vamos a tener 8, x cuadrado por lambda, 8, y cuadrado por lambda, y 0. Entonces, acá tenemos todo 0, menos, acá vamos a tener menos 8 lambda de x cuadrado, menos 8 lambda de y cuadrado. Puedo entonces sacar de este término como factor menos 8 lambda por x cuadrado más y cuadrado. ¿Qué va a pasar? Fíjense, otra vez tenemos lo mismo. Podemos reemplazar directamente, podemos reemplazar porque estos puntos, 4 quintos, 3 quintos, el lambda para ese punto es 5 medios, y para este punto el lambda es menos 5 medios. O sea, yo directamente puedo reemplazar. Pero ¿qué es lo más fácil? Puedo reemplazar la x, a la y y al lambda. X cuadrado más y cuadrado, esto va a ser siempre positivo. Entonces, de acuerdo otra vez a qué valor tiene lambda, que ya los buscamos antes, podemos definir sin tener que hacer tanto reemplazo. Vamos a tener, si yo tengo que reemplazar, fíjense que para el punto 1 lambda es 5 medios, o sea, esto es positivo, con este valor negativo nos va a quedar negativo. Entonces el hessiano orlado es menor a 0. Cuando era menor a 0, teníamos un mínimo condicionado. Lambda para el punto 2 es menos 5 medios, entonces esto es negativo. Por esto negativo me queda positivo, todo esto es positivo, entonces vamos a tener que es mayor a 0. Para cuando era mayor a 0, el hessiano al lado, tenemos un máximo condicionado. Pueden reemplazar directamente si quieren, de la misma manera que hacíamos la semana pasada, reemplazan a la x, reemplazan a la y, reemplazan a lambda, pero por ahí para ahorrar, no sé si para ahorrar, sino que para hacerlo más rápidamente, ya sabemos que todo esto, sin importar qué valor tenga x y que tenga y, todo esto va a ser positivo, y lo único que nos faltaría saber es cómo es el signo de lambda para determinar el signo del hessiano. O sea, profe, ahí reemplaza lambda en la ecuación, o sea, hace 8 Claro. por 5 medios, ¿no? Claro, exactamente. Sí, sí. Pueden ir haciéndolo así reemplazando, o si no, como hicimos recién. Ya sabemos, en vez de reemplazar tantas cosas, yo ya sé que todo esto va a ser positivo. El lambda, obviamente, estamos buscando el hessiano para el punto 1, ¿no? O sea, para el punto 4 quintos, 3 quintos, donde lambda es 5 medios. O sea, 4 quintos, 3 quintos, 5 medios. Entonces, yo reemplazaría acá por 4 quintos, a la y lo reemplazaría por 3 quintos, a lambda por 5 medios, y obviamente que voy a encontrar lo mismo que estamos analizando, que es menor a 0. Todo esto va a ser positivo, el lambda es positivo, con el menos 8 me va a quedar negativo. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Bueno, entonces tenemos estas diferentes maneras para nosotros poder encontrar estos máximos y mínimos que están condicionados por esa función condición. Ahora acá en este caso tenemos que encontrar los extremos de esta función z igual a x por y, que está condicionado por la función x más y igual a 6. Vamos otra vez con lo mismo. La función principal
va a ser z igual a x por y. La función condición va a ser x más y menos 6 igual a 0. Acuérdense que tiene que ser igual a 0. Entonces la función auxiliar de Lagrange va a ser x por y más lambda por la condición. Vamos a derivar esto con respecto a x, nos va a quedar y más lambda igual a 0. Si derivo con respecto a y me va a quedar x más lambda y lo igualo a 0 también. Derivo con respecto a lambda ahora y me va a quedar x más y menos 6 igual a 0. De la primera ecuación y de la segunda puedo despejar de cada una de ellas lambda. O sea que lambda es igual a menos y lambda igual a menos x. Si yo esto lo igualo, o sea, menos y menos x, podemos simplificar esos signos y nos va a quedar que y es igual a x. Ahora, con esto que nosotros encontramos, reemplazo en la otra ecuación. Podemos reemplazo a la y por la x, me va a quedar x más x menos 6 igual a 0. Es decir, 2x igual a 6. Despejo la x y tengo que x igual a 3. Como x igual a 3, si yo vuelvo otra vez a la 4, la ecuación 4, x igual a 3 y es igual a 3. Y ahora tengo un solo punto, que es el punto 3, 3. Si nosotros queremos analizar la situación de ese punto, del 3, 3, si yo reemplazo acá z, me va a quedar 3 por 3 igual a 9. Esto no me dice nada. ¿Qué es lo que yo tendría que hacer? Tendría que buscar puntos cercanos a 3, 3. Ese punto obviamente debe pertenecer tanto al dominio de la función principal como a la función condición. Entonces, por ejemplo, el punto 2, 4 y el punto 4, 2, para z tiene, el dominio son todos los pares xy, o sea, todos los reales en R2. Y esto es una recta. Si nosotros, por ejemplo, dibujáramos esa recta, vamos a tener el punto 2, 4 y el punto 4, 2 pertenecen a esa recta. Fíjense que lo podemos ver fácilmente. 2 más 4 es 6 o 4 más 2 es 6. Entonces, los puntos, como nosotros estamos buscando la intersección de esas dos, o sea, estamos buscando un extremo que está sobre la intersección de estas dos funciones, entonces, para que nosotros analicemos si este punto es un máximo o un mínimo, tengo que buscar puntos en las cercanías del punto 3, 3, pero que pertenezca a las dos funciones. Entonces, el punto 2, 4 y el punto 4, 2, que satisface a las dos funciones, si yo analizo z para el punto 2, 4, o sea, reemplazo z, 2 por 4 me da 8. Para el punto 4, 2 me da 8. 8 es menor que 9. Entonces, en las cercanías de ese punto tengo valores menores. ¿Qué quiere decir? Que entonces, en el punto 3, 3 tengo un máximo, ¿sí? Porque cerca de ese punto tengo valores más chicos. Entonces, en el punto 3, 3 tengo un máximo. Fíjense que entonces hay más cosas que tenemos que analizar. Cuando tenemos un solo punto crítico, por ahí es un poco más, o es más fácil, podemos llegar a cometer más errores si lo hacemos de esta manera. A partir del diferencial, si lo hacemos a partir del diferencial de segundo orden, volvemos otra vez, la derivada segunda con respecto a x, si yo derivo esto con respecto a x, va a ser 0. Si derivo esto con respecto a y, va a ser 0. La derivada cruzada, o sea, si yo, por ejemplo, derivo a x y ahora derivo con respecto a y, me va a quedar 1. Entonces, la derivada con respecto a x era 0, con respecto a y era 0, y la cruzada que es 1. Entonces, el diferencial de segundo orden me queda 2, diferencial de x, diferencial de y. ¿Cómo vamos a encontrar el diferencial de x y diferencial de y? La función condición, si yo despejo la función condición, es igual, volvamos para atrás, si yo tengo x más 6, x más y igual a 6. Si yo despejo, explicito la variable y, voy a tener y igual a 6 menos x. Entonces, me fui. Y igual a 6 menos x. Si yo derivo a esta función condición, voy a tener que el diferencial de y es igual a menos diferencial de x. Entonces, reemplazamos al diferencial de y, lo reemplazo por menos diferencial de x. Entonces voy a tener menos 2
fíjense, menos 2 diferencial de x cuadrado. El diferencial de x, sin importar cuánto sea, como está al cuadrado, es positivo. Y con este menos 2 siempre me va a quedar negativo. Entonces, el diferencial es menor a 0, por lo tanto, en ese punto, en el punto 339, lo que nosotros tenemos es un máximo. Fíjense que entonces acá también ya tengo que trabajar un poco más para trabajar con el diferencial de segundo orden. Siempre el hessiano es más simple. En el hessiano entonces reemplazo, ya teníamos la derivada que las acabamos de buscar recién. ¿A qué voy con esto? Que ustedes pueden usar cualquiera de estas tres opciones, pero por ahí es menos probable que se equivoquen con el hessiano. La derivada segunda, con respecto a x era 0, con respecto a y era 0, las cruzadas eran 1, y acá tenemos la función condición que era x más y menos 6 igual a 0. Si a esto lo derivamos, acuérdense que estas columnas tenían las derivadas de la ecuación condición, derivamos con respecto a x es 1, derivo con respecto a y es 1, y entonces otra vez por la regla de Sarrows resolvemos este determinante de 3 por 3. Cuando lo resolvamos vamos a tener que esto nos da 2, o sea que es mayor a 0, por lo tanto, otra vez llegamos a lo mismo, que tenemos en el punto 339 un máximo condicionado. Fíjense que fue bastante más simple resolver por el hessiano. Bien. Bueno, acá tenemos que encontrar, acá ya tenemos otra variable más, encontrar los extremos de esta función u igual a x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, y cumple con la condición 8x más 2y menos 2z menos 3 igual a 0. Bien, la función auxiliar de Lagrange, entonces, u que es nuestra función principal y g es la condición. Entonces, la función auxiliar que es x cuadrado más y cuadrado, la función auxiliar obviamente va a estar formada por la principal que es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, más lambda por la función condición, 8x más 2y menos 2z menos 3. ¿Qué va a pasar? Yo siempre tengo que derivar para la condición necesaria con respecto a todas las variables, o sea que ahora voy a tener una derivada más, voy a tener con respecto a x, con respecto a y, con respecto a z y lambda. Derivo con respecto a x, me va a quedar 2x más 8 lambda, lo igualo a 0. Derivo con respecto a y, me va a quedar 2y más 2 lambda y lo igualo a 0. Derivo con respecto a z y nos va a quedar 2z menos 2 lambda igual a 0. Y la derivada con respecto a lambda, que es 8x más 2y menos 2z menos 3, igual a 0. De cada una de estas primeras tres podemos despejar lambda, es decir, por ejemplo, de la ecuación 1 puedo despejar lambda y me queda menos x sobre 4. De la segunda, si yo otra vez despejo lambda, me va a quedar menos y. Y si despejamos lambda de la tercera ecuación, me va a quedar que lambda es igual a z. Entonces, como ya tenemos despejado lambda de las tres, lo que vamos a hacer es igualar. Vamos a ir igualando 1, 2 y 3. Es decir, como lambda es igual, vamos a igualar las lambdas y nos va a quedar menos x sobre 4 igual a menos y igual a z. ¿Sí? Como está acá, menos x sobre 4 igual a menos y igual a z. Con esta igualdad, o sea, estos tres expresiones son iguales. Lo que vamos a hacer con esta igualdad es reemplazar en la ecuación 4 para dejar todo en una sola variable y poder despejar aunque sea una de esas variables. En este caso, lo que hicimos es reemplazar a la y a la z por una expresión de x, es decir, a z lo voy a reemplazar por menos x sobre 4, porque z es igual a menos x sobre 4, y ahí lo voy a reemplazar por x sobre 4, porque menos y es igual a menos x, o sea que los signos ahí se podrían simplificar. O sea, vamos a poner por separado para que lo entendamos. Z es igual a menos x sobre 4. Menos y es igual a menos x sobre 4. Este signo y este signo se pueden simplificar. Con eso yo voy a reemplazar acá, en la 4.
Entonces me va a quedar, vuelvo otra vez acá, tengo 8x, ese término va a quedar como está, más 2y, o sea que a la y lo voy a reemplazar por x sobre 4, fíjense cómo tengo acá, 2 por x sobre 4. Después tengo menos 2z, o sea que voy a poner menos 2z por menos x sobre 4, que es z igual a menos x sobre 4, menos 3 igual a 0. Si nosotros sumamos todo esto, acá nos va a quedar 8x más x sobre 2 más x sobre 2. Si nosotros a esto lo sumamos, o sea, 1 medio de x más 1 medio de x es 1, más 8, 9x. Este 3 lo podemos pasar hacia el otro lado sumando y nos va a quedar que 9x igual a 3. Despejamos la x y vamos a tener que x igual a 1/3. Bien. Como x era igual a 1/3, ahora vuelvo otra vez a estas igualdades que nosotros habíamos definido. Si x es igual a 1/3, fíjense, si yo reemplazo 1/3 acá, voy a tener entonces que y es igual a 1 sobre 12. Vamos a hacerlo acá. Vamos a tener 1/3 sobre 4, es decir, este 4 también está sobre 1, estos por los extremos vamos a multiplicar y nos va a quedar 1 sobre 12. ¿Dónde tengo? Acá. Entonces, x igual a 1/3, cuando x entonces es 1/3 y es 1 sobre 12, reemplazo también con 1/3, voy a reemplazar acá y z me va a quedar menos 1 sobre 12. De esa manera voy a tener definido entonces el punto, vamos a tener 1/3, 1 sobre 12, menos 1 sobre 12. ¿Qué vamos a hacer? Analizar por ahí, como habíamos visto antes. Lo más, como siempre les digo, lo más fácil es, pueden usar cualquiera de los tres, pero lo más fácil, sobre todo en este caso, usar el hessiano. Porque un diferencial de segundo orden, tenemos que buscar un diferencial de segundo orden que tenga 3 variables, lo cual lo hace un poco más largo. Es simple, pero sí es un poco más, tiene más términos, pero se va a anular bastante fácil. Para buscar en las cercanías también ya tenemos otra variable más, también va a ser bastante más complicado, un punto de las cercanías, por si tengo un solo punto crítico, si yo evalúo el valor de u, en este punto no me va a decir nada, o sea que voy a tener que trabajar en las cercanías y ya estamos trabajando en 4 dimensiones, o sea, también va a ser complicado. Entonces, vamos directamente al hessiano orlado. El hessiano orlado va a cambiar en este caso porque tenemos 3 variables. Tengo una sola condición, por lo cual vamos a tener una sola columna para esa condición, porque la condición tiene 3 variables, o sea, en este caso va a tener una fila más. Y acá vamos a cambiar porque ya tenemos también, fíjense, esto es igual al hessiano que veíamos hasta ahora, lo que vamos a tener que agregar es una fila y una columna más porque tengo z. Entonces, esta fila corresponde a las derivadas de x. Como son derivadas segundas, derivo otra vez con respecto a derivo con respecto a y y derivo con respecto a z. Esta fila que corresponde a las derivadas de y. Como necesito las derivadas segundas, o sea, derivo con respecto a x, con respecto a y y con respecto a z. O sea, de alguna manera digo para que ustedes se acuerden cómo agregarle esa, cuando tengan que, si tienen que agregar esa columna o esa fila. Y acá vamos a tener las derivadas de z, derivo con respecto a z, luego con respecto a x, con respecto a y y con respecto a z. ¿Qué vamos a tener? Un determinante de 4 por 4. Si nosotros buscamos las derivadas, fíjense que ese determinante, derivo con respecto a x me va a quedar 2, si derivo otra vez con respecto a y me va a quedar 2, si derivo ahora a z con respecto a z de nuevo me va a quedar 2, y las cruzadas, es decir, cuando derivo con respecto a cada una de las otras variables, se me van a ir anulando. Este determinante 4 por 4, como ustedes vieron en el álgebra, lo tenemos que resolver por el método de los cofactores, es decir, vamos a buscar una fila o una columna, la que tenga mayor cantidad de ceros es más fácil, porque se nos van a anular algunos determinantes.
y de esa manera resolver. Por ejemplo, yo acá no lo hice, pero lo podemos hacer para recordar un poco. Supónganse que yo elijo esta columna. ¿Se acuerdan que necesitamos los signos? Si empiezo con un positivo, es para darle el signo al coeficiente. Menos, más, menos, más, menos, más. Siempre tienen que estar alternados. Menos, más. Como vamos a usar esta columna, estos van a ser los signos que vamos a utilizar. Entonces, vamos a empezar con el primer determinante. Su coeficiente va a ser 2, que es este. Entonces, ahí vamos a anular esta fila. ¿Qué nos va a quedar? El determinante, el signo acá es positivo, o sea, vamos a dejarle el más. El determinante que nos va a quedar es 2, 0, 2, 0, 2, menos 2, 2, menos 2, 0. Bien, ahora tengo que resolver ese determinante 3 por 3, pero bueno, sigamos. Cuando vengamos a este coeficiente o a este, esos dos se van a anular porque voy a tener 0, en este caso 0, el menos porque acá es menos. Ese determinante se va a anular, más 0 por el determinante que nos quede se va a anular. Y el último va a ser menos 8 por, cuando yo esté trabajando entonces ahora con ese coeficiente, vamos a anular esta fila y nos va a quedar 0, 0, 8, 2, 0, 2, 0, 2, menos 2. Entonces, resuelvo esos determinantes 3 por 3 y vamos a llegar, el resultado es menos 288, o sea que es un valor negativo. Como es negativo, entonces nos quiere decir que ese punto que nosotros habíamos encontrado, 1/3, 1 sobre 12 menos 1 sobre 12, es un mínimo condicionado. Podemos encontrar entonces el valor de U para definir el punto completamente en ese espacio tetradimensional, ¿no? Pero bueno, este se los quería dar como ejemplo, pero van a ver que no tienen un ejercicio de este estilo en la guía, ni tampoco va a haber en un examen tampoco, pero era para que lo tengamos en cuenta, que lo conozcan. Bien. ¿Dónde vamos a tener más o dónde vamos a hacer más hincapié en este tema? Son en este tipo de ejercicios. Estos son de los que tienen en la guía. Nos dice determinar la distancia mínima de la circunferencia. Esta es nuestra circunferencia, una circunferencia que está desplazada del origen. La circunferencia x menos 2 cuadrado más y menos 2 cuadrado igual a 1. Y yo tengo que buscar la distancia que hay de esta circunferencia al origen. Fíjense que esta sería nuestra circunferencia desplazada, su centro va a estar en 2, 2, ¿sí? Ahí está el centro, tiene un radio de 1. Esta no hace falta que lo dibujen, sino que lo puse para que lo veamos gráficamente. Y lo que nosotros tenemos que buscar es esa distancia, ¿sí? Esta distancia que tenemos hacia esta circunferencia. Bien. ¿Cómo vamos a plantear? Por Pitágoras, obviamente. ¿Cómo es esa distancia? El cateto al cuadrado más el cateto al cuadrado nos da, es igual a la hipotenusa al cuadrado. Entonces, como yo tengo que despejar esa distancia, entonces esa distancia va a ser igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Esa va a ser nuestra función principal, porque el ejercicio dice determinar la distancia mínima. Entonces, nuestra función principal va a ser la distancia. Y la función condición, ¿cuál va a ser? La circunferencia. Si yo este 1 lo despejamos para el otro lado, lo igualamos a 0 y vamos a tener la función condición. Porque yo tengo que buscar la distancia mínima, que es mi función principal, pero ¿quién me está condicionando? La circunferencia. Tengo que encontrar la distancia mínima a la circunferencia, del origen a la circunferencia. Entonces, esa va a ser mi condición. Cuando nosotros tenemos este tipo de ejercicio donde tenemos distancias, calcular distancias, que tenemos raíces cuadradas,
podemos obviar cuando nosotros formemos la función auxiliar de Lagrange, podemos obviar la raíz, lo pueden dejar, van a llegar a lo mismo, pero para simplificar las derivadas podemos no usarlo porque en vez de tomar la raíz vamos a tomar el argumento, porque la condición de mínima de toda la raíz va a corresponder también con la condición de mínimo cuadrado, o sea, con el mínimo argumento. Entonces podemos no usar la raíz cuadrada, usar solamente el argumento x cuadrado más y cuadrado, y de esa manera se nos va a simplificar o tener derivadas más simples. Si ustedes después... Sí. ¿Esto pasa en todos los casos? ¿O Sí, cuando tengan... sí. No, cuando tengan ejercicios así, que creo que en la guía tienen, cuando tengan un ejercicio donde tengan que buscar una distancia, por ejemplo, de un punto a una función, pueden utilizar esto, o sea, no usar solamente el argumento. Si quieren, pruébenlo usando también la raíz, y van a ver que van a llegar a lo mismo y van a renegar mucho más con las derivadas, pero van a llegar a lo mismo. Bien, entonces, la función auxiliar de Lagrange, vamos a tener la función principal, que como dijimos recién va a ser el argumento, x cuadrado más y cuadrado, más lambda por la condición. Entonces, la condición necesaria, si yo derivo con respecto a x, fíjese que acá si tendría que derivar con respecto a x, derivar todo esto con respecto a x, ya tendría una raíz en el denominador. Después esas raíces se terminarían simplificando, pero sí hace más engorroso la derivada. Vamos a tener 2x más, si esto nosotros, primero voy a tener que distribuir esto, vamos a tener x menos 2 por x menos 2, o sea, vamos a tener entonces x cuadrado menos 4x, esto nos va a quedar, podríamos distribuirlo todo para que no nos confundamos, voy a escribir acá, x cuadrado más y cuadrado más, acá vamos a tener lambda por x cuadrado menos 4x más 4, más lambda por, acá vamos a tener y cuadrado menos 4i más 4 menos lambda. Ahí lo dejé todo distribuido para que sea más fácil. Entonces, si derivo con respecto a x voy a tener 2x, ahora también este lambda, si yo lo distribuiría en cada uno de estos términos, me quedaría x cuadrado por lambda, menos 4x por lambda, más 4x lambda. Entonces, es lo mismo que yo deje ese factor común, que es una constante, y derive únicamente lo que tengo adentro. Es decir, que voy a tener 2x menos 4. ¿Sí? Fíjense, lambda por 2x menos 4. A esto lo igualo a 0. Si derivo con respecto a y, me va a quedar 2i más lambda por 2i menos 4, igualamos a 0. Y cuando derivo con respecto a lambda, lo que voy a tener es toda la función condición, que la podemos dejar expresada así como estaba acá, x menos 2 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado menos 1 igual a 0. Bueno, ¿qué vamos a tener? De la primera podemos despejar lambda. Si yo despejo lambda, fíjense, este término lo vamos a pasar restando. Una vez que pasó este restando, este lo paso dividiendo. Y puedo sacar como factor, acá también puedo sacar como factor común 2, que se va a simplificar con el otro, lo voy a escribir. Por ahí no puse todos los pasos para que me entrara todo en una sola hoja, pero bueno, lo vamos a ver. Lambda, vamos a hacerlo por lo menos para S, lambda va a ser igual, esto 2x menos 4 igual a menos 2x. Entonces, lambda es igual a menos 2x sobre este factor, si yo le saco como factor común 2, me va a quedar x menos 2. Este término que lo pasé hacia el otro lado dividiendo. Este 2 y este 2 se me va a simplificar, y entonces fíjense que lambda me queda menos x sobre
x menos 2. Hago lo mismo, puedo hacer lo mismo, despejamos de la misma manera a lambda en la segunda ecuación y nos va a quedar que lambda es igual a menos i sobre i menos 2. Igualamos eso y nos va a quedar menos x sobre x menos 2 y igual a menos i sobre i menos 2. Este signo negativo y este signo negativo se nos va a simplificar. Acá vamos a tener, podemos distribuir, ahí está directamente, vamos a tener x por i menos 2 igual a i por x menos 2. Vamos a tener x por i menos 2x igual a x por i menos 2i. Fíjense que si yo esto lo paso hacia el otro lado, me va a quedar xi menos 2x igual a menos 2i. Este y este se nos anulan porque son lo mismo, o sea que sigo teniendo menos 2x igual a menos 2i. Menos 2 y menos 2 se nos simplifican y nos queda que x es igual a i. Entonces, cuando igualé las dos lambdas, igualamos lambda, obtuvimos que x igual a i. Con esto que x igual a i, vamos a reemplazar en esta ecuación, en la tercera. Voy a borrar un poco todo para que se vea mejor. Con este x igual a i, reemplazo acá para obtener toda una única variable. O sea que vamos a tener x menos 2 al cuadrado, más x menos 2 al cuadrado, menos 1 igual a 0. Este término y este término es lo mismo que tener 2 por x menos 2 al cuadrado, ¿sí? Porque estoy sumando dos términos que son iguales. Vamos a tener 2, voy a escribir acá, 2x menos 2 al cuadrado igual a 1. Si a esto nosotros lo distribuimos a ese exponente, o sea, si hacemos x menos 2 por x menos 2, eso lo podemos expresar como un trinomio cuadrado, porque tenemos un binomio al cuadrado, lo expreso como un trinomio, o sea que x cuadrado menos 4x más 4. Fíjense que lo que vamos a obtener entonces es, bueno, este 1 no hacía falta que lo pasemos al otro lado, vamos a dejarlo así, menos 1 igual a 0. Una vez que distribuimos esto, este 2 lo vamos a distribuir, vamos a sumar los términos que son semejantes y vamos a llegar a esta expresión. 2x cuadrado menos 8x más 7 igual a 0. De acá, ¿qué vamos a hacer? Podemos aplicar Bhaskara. Cuando yo aplique Bhaskara, voy a obtener dos valores de x. Vamos a obtener 4 más menos raíz de 2 sobre 2. Con esos dos valores de x, vamos a volver. Sabíamos que x era igual a y, por lo tanto, si x es 4 más raíz cuadrada de 2 sobre 2, entonces y va a ser 4 más raíz de 2 sobre 2. Y de esa manera tengo un punto. Si x es igual a 4 menos raíz de 2 sobre 2, entonces y va a ser 4 menos raíz de 2 sobre 2. Y ahí tengo el otro punto. Como tengo dos puntos, entonces, en este caso, nosotros teníamos que buscar la distancia mínima. Normalmente en estos ejercicios, el ejercicio ya nos indica qué categoría de extremo es, si es un máximo o si es un mínimo, entonces solamente lo único que nosotros hacemos es plantear la condición necesaria, buscar el punto, y con ese punto buscar lo que está, encontrar directamente lo que estábamos buscando. Por ejemplo, en este caso buscábamos la distancia. ¿Cuál es la distancia? Entonces lo que haríamos es reemplazar en la distancia para saber cuál es esa distancia. En este caso tenemos dos puntos. ¿Y qué quiere decir? Que estos dos puntos, uno pertenece a la mínima distancia y el otro a la máxima distancia al origen. Con esta misma ecuación nosotros podemos encontrar, fíjense, la mínima y la máxima. O sea, nos va a estar dando dos valores. Para el punto 1, que es la máxima, y el punto 2 es la mínima. ¿De qué manera nosotros encontramos esa diferencia? Bueno, con la condición suficiente. Si nosotros reemplazamos la distancia, que es nuestra función principal, en esos puntos, fíjense que cuando reemplazo en el primer punto, la distancia me da 3,83.
Cuando reemplazo en el segundo punto, la distancia me da 1,83. Este valor es menor, entonces este valor va a ser la distancia mínima y este corresponde a la distancia máxima, que sería en este valor. Bueno, en este caso Profe, particular, sí. ¿ese bueno corresponde a la circunferencia? Más y menos ¿Cómo? 1. ¿Cómo? En la condición suficiente puso más 1 y menos 1. ¿Corresponde a la circunferencia para tener los valores? Más 1 y Abajo de menos todo. 1. En D1 y D2, Este ese más es el 1. resultado de esto. Ah, 2 perfecto. raíz de 2 más 1 es el resultado de esto, que en decimales me da 3,83. Ah, está, se entendió. Bien. Bien. No es que le estoy agregando nada, fíjense que está el igual, o sea, esto es igual a esto, que es igual a 3,83. Bien, entonces, esos dos puntos que nos da, particularmente es porque con esta misma distancia nosotros estamos, o con esta misma, de esta misma manera en la que nosotros planteamos el ejercicio, además de encontrar la mínima, también vamos a encontrar la máxima. Por eso es que tenemos los dos puntos. Vamos a ver en otro ejercicio donde, vamos a ver el próximo. En este caso, nosotros tenemos una caja rectangular sin tapa, se fabrica con 12 metros cuadrados de cartón. Tenemos que encontrar el volumen máximo de esa caja. Imagínense, bueno, esta es nuestra caja, una caja rectangular, sus dimensiones van a ser X, Y y Z, supongamos que X es el ancho, o X es el largo, digo, Y es el ancho y Z el alto. Y tenemos que encontrar el volumen máximo, es decir, que el volumen va a ser nuestra función principal. El volumen de una caja rectangular es X por Y por Z, ¿sí? Entonces, esta es nuestra función principal, X por Y por Z. ¿Cuál va a ser la función condición? Dice que la condición que nos está indicando es que se fabrica con 12 metros de cartón, 12 metros cuadrados, perdón, de cartón. Como tenemos 12 metros cuadrados, nos está indicando una superficie, un área. Entonces, nuestra función condición va a tener que ser la superficie de esa caja que no tiene tapa. Es decir, que no voy a tener que tener en cuenta, vamos a pintarlo así, esta cara de la caja no la tengo en cuenta porque la tapa no tiene. Entonces, tengo vamos a tener X por Z, 2X por Z, ¿por qué? Porque esta cara, X por Z, o sea, el largo por la altura, lo tenemos de los dos lados, o sea, tenemos dos veces eso. Después tengo, vamos con este color, Y por Z, que nos da esa cara la tengo también dos veces, por eso 2Y por Z, y X por Y, que sería el largo por el ancho, o sea, la que pintamos de rojo, lo tenemos una sola vez, lo tenemos en la base, porque no tenemos tapa. Entonces solo ponemos X por Y. Vamos a pintarlo así, X por Y. Y eso nos tiene que dar 12 metros cuadrados, porque el ejercicio nos dice que se fabrica con 12 metros cuadrados de cartón. Entonces, la superficie de la caja sin la tapa nos tiene que dar 12 metros cuadrados. Esa va a ser nuestra condición. Lo dejamos igualado a 0, o sea, este 12 lo vamos a pasar hacia el otro lado y lo vamos a tener igualado a 0. La función auxiliar de Lagrange entonces nos va a quedar la función principal, que es X por Y por Z, más el operador, o sea, el multiplicador de Lagrange, por la función condición. Vamos a empezar entonces a derivar para formar nuestro sistema de ecuaciones. Derivamos con respecto a X, vamos a tener Y por Z más lambda. Si derivamos todo esto con respecto a X, vamos a tener 2Z más Y. Todo esto lo igualamos a 0. Derivo con respecto a Y y voy a tener X por Z más lambda por 2Z más X igual a 0.
derivamos con respecto a z y vamos a tener x por y más lambda por 2x más 2y igual a 0. Y por último derivamos con respecto a lambda y igualamos a 0. De cada una de estas tres primeras ecuaciones vamos a despejar lambda. Si yo despejo lambda, vamos a obtener esta expresión para la ecuación 1, para la ecuación 2 y para la ecuación 3. ¿Qué vamos a hacer? Primero, vamos a igualar 1 y 2. ¿Sí? Fíjense que yo igualo menos y por z sobre 2z más y igual a menos x por z sobre 2z más x. ¿Qué va a pasar? Vamos a tener este menos y este menos se nos van a simplificar. Esta z que se está multiplicando con esta z se nos van a simplificar y nos va a quedar y sobre 2z más y igual a x sobre 2z más x. Todo esto va a pasar para acá multiplicando, todo esto va a pasar para acá multiplicando, y vamos a obtener, como vemos acá, esta ecuación. 2y por z más xy más 2x por z más xy. Este término que está sumando acá es el mismo que está sumando acá, o sea, se nos van a simplificar. Si paso uno o el otro para el otro lado restando, se va a simplificar. Me va a quedar 2y por z, vamos a escribir acá, 2yz igual a 2xz. Entonces, este 2 y este 2 se va, esta z y esta z también se simplifica, y me queda, por último, que y es igual a x. Bien, ahí ya tengo esta ecuación que le vamos a poner 5 igual a x. Hacemos lo mismo, esto lo obtuvimos igualando 1 y 2. Ahora igualo 2 y 3, estas dos. Igualamos 2 y 3. Cuando igualo, hago otra vez, hacemos lo mismo, vamos simplificando. Este término que va a pasar para acá multiplicando, este término va a pasar por acá multiplicando, vamos a ir simplificando, y nos va a quedar que y es igual a 2z. Entonces, tengo que x es igual a y a su vez y es igual a 2z. Con esta igualdad vamos a reemplazar entonces en la ecuación 4 para dejar todo en una sola variable. Vamos a reemplazar a la x, la voy a reemplazar por 2z, a la y la voy a reemplazar por 2z, y fíjense que todo nos va a quedar con esa sola variable z. Y vamos a obtener 12z cuadrado. Si yo sumo todos estos términos, acá tengo 4z cuadrado, más 4z cuadrado, más 4z cuadrado, y el 12 que lo podemos pasar hacia el otro lado sumando. Nos va a quedar 12z cuadrado igual a 12. Los 12 se nos van a simplificar, nos va a quedar z cuadrado igual a 1. Si yo despejo z, vamos a tener que z es igual a 1 metro. Obviamente positivo, o sea, z, si yo despejo z cuadrado voy a tener más menos, pero como nosotros estamos buscando longitudes acá son positivos, o sea, el valor que nosotros estamos buscando es el positivo. 1 metro. Entonces, ya tenemos el valor de la altura, z, entonces tiene que ser 1 metro. Como z es igual a 1, si yo vuelvo otra vez a esta igualdad, entonces x e y era 2 veces z. Entonces, x que es igual a y van a ser 2 por z, o sea, 2 por 1 es 2. Entonces ahora tengo z es 1, x es 2, y es 2. Ese es el punto que yo estoy buscando. El punto 2, 2, 1 va a ser nuestro punto crítico, ese extremo que estábamos buscando, que maximiza el volumen de la caja. Entonces, para que nosotros tengamos para que tengamos una superficie de 12 metros cuadrados, x tiene que ser 2, y tiene que ser 2, y z tiene que ser 2. Con esos valores, si yo reemplazo en el volumen, vamos a tener que el volumen es de 4 metros cúbicos. Y de esa manera encontramos que con estos valores de x, de y y de z, tenemos una superficie de 12 metros cuadrados que maximiza, o mínima por lo menos, o sea, para tener el volumen máximo de, en este caso, 4 metros cúbicos. No vamos a plantear la condición suficiente porque ya el ejercicio nos está indicando de que ese volumen tiene que ser máximo. La función condición. Bueno, vamos de vuelta. Vamos a hacerlo otra vez. Bien.
La superficie. Yo tengo que encontrar el área de una caja. Entonces, esa caja vamos a tener, para que lo veamos, a ver si lo puedo hacer así, para que entendamos más, vamos a ponerlo así, para que se vea bien. Esa caja tiene una base, que es esta. Esa base, ¿cómo determino yo el área de ese rectángulo, de esa base? Haciendo esta variable que es su ancho, su largo por el ancho, o sea, x por y. Entonces ahí tengo x por y. ¿Por qué solamente la base? Porque la caja no tiene tapa. Una vez que vamos ahora con los otros. Ahí ya tengo una... Oh, no quería borrar eso porque así se entendía mejor. Si lo dejo todo así. Así y así. Perdón, profe. Sí. Sí, yo eso sí lo entendí cuando explicó esa parte. Lo que no me queda claro, o sea, es que la condición de este, bueno, de este enunciado sería que no tiene caja, que no tiene tapa, perdón. ¿Y lo Esa dice sería la ahí? condición. No, dice que tu condición es, el ejercicio dice, una caja rectangular sin tapa se fabrica con 12 metros cuadrados de cartón. Como te está dando un valor, ahí te está diciendo 12 metros cuadrados de cartón. Para 12 metros cuadrados te está indicando un área, una superficie, por eso esa es nuestra condición. Y a partir de eso tengo que encontrar el volumen máximo. El volumen tiene que ser máximo, entonces esa es nuestra función principal. Cuando dice, la distancia tiene que ser mínima, el volumen tiene que ser máximo, el área tiene que ser mínima o máxima, siempre que nos está indicando que dice mínimo o máximo sobre alguna magnitud, esa va a ser nuestra principal. Y la función condición va a ser la otra, la que nos esté indicando algún valor, algo que nos limite. En este caso, quien nos está limitando son los 12 metros de cartón. Claro, que sería el área. Si son 12 metros cuadrados, nos está indicando un área, una superficie. Por eso es que yo tengo que buscar una superficie de una caja rectangular sin tapa. Si yo tuviera también que contabilizar el cartón de la tapa, entonces acá tendría 2 veces XY. Pero no necesito el cartón de la tapa. O sea, dentro de esos 12 metros cuadrados, solamente voy a hacer la base y los lados de esa caja, no la tapa. ¿Se entiende? Sí, sí, gracias. Bueno. Acá tenemos que encontrar la altura y el radio de un tanque que para un espesor determinado nos dé una superficie mínima. Ok, acá ya tenemos, ya nos está indicando superficie mínima, eso entonces es nuestra función principal, y dice con un consumo de 1000 litros, ¿sí? Entonces, esto va a ser nuestra función condición. Vamos a empezar. Tenemos un tanque, el volumen de ese tanque, si tenemos un cilindro, el volumen entonces va a ser igual, bueno, vamos antes que con el volumen, vamos con la función principal, que es la superficie. La superficie de ese tanque, vamos a tener el área, obviamente, de la base y de la tapa, así que vamos a tener el área de la base y de la tapa, que es, sabemos para cada uno de ellos, es pi por radio cuadrado. En este caso, como tenemos que contabilizar los dos, va a ser 2pi por radio cuadrado, ¿sí? Porque tenemos los dos. Y después, el área lateral, que es esta, del cilindro, esa área lateral es, como ven acá, bueno, acá están lo tienen 2pi por radio por la altura, porque ahora tengo que tener en cuenta que eso está revolucionando, entonces también voy a tener en cuenta la altura. Bien, y de esa manera yo ya tengo la superficie del tanque.
el área lateral más el área de la base y la tapa. De esa manera tengo la superficie total del tanque, que es nuestra función principal. La función condición nos dice que tiene que ser un consumo de 1000 litros, es decir, que es un volumen. Y el volumen de un tanque cilíndrico como este, es pi por radio cuadrado por la altura. Ese pi por radio cuadrado por altura tiene que ser igual a 1000 litros. Para que las unidades, después nosotros lo que vamos a buscar, lo que estamos buscando es una altura y un radio, o sea que estamos buscando longitudes. Es decir, que si nosotros dejamos esto expresado en litros, después vamos a tener que hacer el cambio de unidades en algún momento. Entonces directamente lo hacemos ahora. 1000 litros es un metro cúbico, entonces lo vamos a dejar expresado así. Sabemos que el volumen es igual a 1 metro cúbico. Como la función condición tiene que estar igualada a 0, entonces vamos a tener pi por radio cuadrado por la altura menos 1 igual a 0. Entonces, la función auxiliar de Lagrange va a ser la superficie de ese tanque más lambda por la función condición, que es el volumen, pi por radio cuadrado por la altura, menos 1, que corresponde a ese consumo de 1000 litros. Tenemos como variables el radio, la altura y lambda. Entonces voy a tener 3 derivadas. Derivo con respecto al radio. Si yo derivo esto con respecto al radio, voy a tener, derivo vamos con el primer término, voy a tener 2pi por h, más, acá vamos a tener 4pi por r, más, cuando derivemos esto nos va a quedar 2pi por r por h por lambda. Todo eso igual a 0. Cuando derivo con respecto a h, me va a quedar 2pi por r, más pi por r cuadrado por lambda, y a eso lo igualamos a 0. Y por último derivamos con respecto a lambda, que nos va a quedar obviamente toda esta expresión pi por radio cuadrado por h menos 1. Si despejo lambda de la primera, por ejemplo, vamos a pasar estos dos términos para el otro lado restando, lo voy a hacer acá al costado. Vamos a tener 2 lambda pi h igual menos 2pi por h menos 4pi por r. Vamos a dejar lambda directamente, y esto nos va a quedar. Acá puedo sacar como factor menos 2pi h más 2r sobre, todo esto lo vamos a pasar para el otro lado, 2pi por r por h, entonces este 2pi y este 2pi se nos va. Y nos va a quedar entonces, como tenemos acá, lambda, que es igual a menos h más 2r, este menos obviamente es para todo, ¿no? Como tenemos acá, menos, sobre r por h. Despejamos también, para la segunda ecuación, también despejamos lambda, nos va a quedar menos 2 sobre r, y ahora igualamos, las dos lambda las vamos a igualar. Cuando igualemos, ¿sí? Este factor, bueno, este r con este r se nos van a simplificar, entonces vamos a tener, este h va a pasar a este lado multiplicando, y nos va a quedar el signo negativo, con el signo negativo se nos simplifica, y solamente nos queda h más 2r igual a 2h. Si esta h yo la paso restando hacia el otro lado, me va a quedar 2r igual a h. Con esta expresión, ahora que tengo una en función de la otra, o que están igualadas, puedo ir a la tercera ecuación, reemplazar para tener todo en una única variable y poder encontrar el valor de una de esas variables. Si yo reemplazo a la h por 2r, me va a quedar pi por r cuadrado por 2r, y el 1, que lo puedo pasar al otro lado, y me va a quedar igual a 1. Es decir, que acá voy a tener r al cubo igual a 1 sobre 2pi, o sea, 2pi que tengo acá lo pasé hacia el otro lado dividiendo, y me queda r al cubo igual a 1 sobre 2pi. Puedo a esto despejar la r, y me va a quedar la raíz cúbica de 1 sobre 2pi. Y esto en decimales me da 0,54 metros. ¿Sí? Ahora que ya encontré el valor del radio,
sabemos que el radio es 2 veces el radio es igual a h, o sea que yo reemplazo acá y voy a tener 2 por 0,54, me da que h es 1,08 metros. Entonces, lo que nosotros estábamos buscando era el valor, la altura y el radio que tiene que tener ese tanque, y sabemos entonces ahora que el radio del tanque tiene que ser de 0,54 metros y la altura tiene que ser de 1,08 metros para que tengamos un consumo de 1000 litros o un consumo de 1 metro cúbico con una superficie mínima de ese tanque. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Bien. Entonces, tienen que resolver estos 2 ejercicios. Este es un ejercicio más, así como los últimos que vimos. Este es algo parecido a los primeros que vimos. Y después en la guía van a tener de este estilo. Bien, así que yo ahora les voy a dejar cargada la solución porque tengo una reunión en un ratito, así que no me voy a poder volver a conectar, pero sí les dejo, les voy a dejar cargada la solución para que cualquier cosa ustedes lo hacen y ya lo tienen ahí por si les surge alguna duda. De todas maneras, si hay algo que no entiendan, me mandan un mail o si no la semana que viene me lo pueden consultar. Si quieren me pueden mandar un mail, si tienen algo que no les salga o que lo dudan o que no les da lo mismo, me lo pueden mandarme si quieren la foto al mail y yo lo puedo revisar. Para esto o para cualquier otro de los temas de antes también. Profe, Sí, para el parcial irían problemas como el segundo, sí, de esto también puede haber algunos. pero es más posible que haya del segundo, digamos. Sí, pero también puede haber de esto. Ah, perfecto, gracias. Pero bueno, si hay de estos, es muy similar a los que vimos acá. No es nada, como es más parecido a este que tienen acá en el que les dejé para hacer. Pero sí, en mayor medida de esto, mayor este tipo. Bien. ¿Alguien tiene alguna duda? Para el parcial. Ay, ¿cómo? Se cortó un poco, no pude escuchar bien. Para el parcial entra hasta este tema. Sí, eso les iba a decir. Nuevamente les repito. En el aula virtual, en el archivo que nosotros les hicimos con el profe, el documento que tienen al principio del aula, donde dicen todas las condiciones, cómo van a ser los exámenes, está claro cuáles son los temas que entran. Este tema entra dentro de el primer parcial. Hasta acá entraría lo del primer parcial. Lo que vamos a ver a partir de la semana que viene ya es para el segundo parcial. Falta bastante para el parcial, pero bueno, hasta acá es lo que van a entrar, así que tienen bastante tiempo para ir repasando, para ir sacándose dudas. A partir de la semana que viene nosotros ya vamos a empezar a ver integrales, y lo que tiene que ver con integrales empezamos, es para el segundo parcial. Profe, ¿y si yo tengo alguna duda sobre el parcial la semana que viene, lo podemos resolver? Sí, sí, Perfecto. sí. Después, el día antes la semana antes del parcial, vamos a tener, ese día no vamos, o sea, nos vamos a reunir, vamos a juntarnos en Zoom, vamos a reunirnos por Zoom, no voy a darles ningún tema ese día, solamente lo vamos a dejar para consulta, es decir, para que alguno que tenga algunas dudas o algo que no le haya salido o lo que fuera, ese día lo hacemos. También, o sea, pueden ir consultándome durante esta semana, pero también tienen ese día para consulta, la semana antes del parcial. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno, entonces los dejo. Si por ahí para ganar tiempo, ya que en este tiempo estaríamos en clase, si quieren pueden resolver estos ejercicios ahora. Yo ya les dejo cargada la solución, así si por ahí alguien termina
y necesita o tiene alguna duda, ya lo tienen ahí para verlo. Lo ideal es que traten primero de hacerlo solos y después, si algo no les sale, bueno, tienen la solución a mano. Profe, tengo una duda, perdón, Sí, que sí, no sé si ya lo había dicho, sí. pero ¿cuántos ejercicios serían el parcial y en cuánto tiempo? Lo mismo ¿Cuántos está son? en ese archivo, está todo explicado. O sea, esto me hace pensar que nunca lo leyeron. Y no es solamente que no, sino que yo ya se los leí el primer día de clase, para que no suceda esto. Que me pregunten cosas que las tienen en el aula virtual. Pero de todas maneras te lo respondo. Son 4 ejercicios. Vuelvan a leer eso. Son 2 párrafos. Léanlo y ahí se explica, está bien explicado cómo va a ser el examen, qué temas entran, cómo son las notas que tienen que obtener para aprobar. Está todo explicado. Gracias, profe, igual, perdón. No. Sino que tienen que tratar, sobre todo en este tiempo en el que estamos, de empezar a ser un poco más independiente de algunas cosas. De no siempre ir al otro para resolver cosas que las pueden resolver muy fácilmente ustedes. Es eso, nada más. Bien, entonces, los dejo. Así pueden resolver eso y cualquier cosa me mandan un mail. O la semana que viene charlamos. ¿Les parece? Sí, profe. Profe, Sí, gracias. profe. Bien, bueno, chau, saludos a todos. Chau. Chao, profe, muchas gracias.